¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:32 minutos en la República Argentina. Hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo para toda la provincia de Entre Ríos, parte de Santa Fe. Agradecemos que se sigan incorporando canales de cable de proximidades de Santa Fe. Me llama mucha gente desde San Justo, Esperanza, Rafaela, que lo ven también. Nos metemos en el programa. Están pasando algunas cosas en la justicia después del fallo contra Sergio Uribarri, que hay que seguir con atención porque de alguna manera son preocupantes. De hecho, mañana hay una audiencia donde se insistirá con el pedido de sobreseimiento del exgobernador en una de las causas donde más documentación existe y que es la relacionada a negociaciones incompatibles con la función pública, donde aparece directamente involucrado el amigo y testaferro del ex embajador en Israel, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Y está claro que se venía pensando cada movimiento entre algunos abogados defensores de mucho peso e integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, donde se encuentran la ex abogada de Uribarri, Claudia Misahuac, y el doctor Daniel Carubia, con quien existen fluidas relaciones de abogados defensores del grupo Uribarri, además del concordiense Miguel Ángel Giorgio. Digo, para remarcar quiénes están en la justicia dispuestos a combatir la corrupción y quiénes están para defenderla, ¿no? Me parece que no es un detalle menor por estos tiempos o por estos días. Recordemos un poco la secuencia. El 30 de noviembre del año pasado se dispuso la suspensión de la fiscal anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche. Usted recordará, en pleno juicio contra Uribarri, a partir de la denuncia que se hizo ante el jurado de enjuiciamiento, donde Carubia es el hombre de mayor poder y decisión. Y un mes después, Carubia, Misahuac y Giorgio sacaron un fallo que contradice jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos exactamente iguales, donde disponen que pasado un máximo de 18 meses de la indagatoria en una causa, si no se ha cerrado la investigación, se debe dictar el sobreseimiento. La resolución la adoptaron en una causa de corrupción que fuera denunciada en este programa, o sea, a partir de acá nace la causa, en la que el exdiputado radical Ricardo Troncoso se quedaba con buena parte de los sueldos de los contratos de sus empleados. O sea, los mismos jueces que sacaron de juego a la fiscal Goyeneche, acto seguido dejaron resuelto que las causas de corrupción se deben investigar en el plazo de 3 meses, que se pueden prorrogar excepcionalmente hasta 18 meses y que a continuación se debe dictar sí o sí el sobreseimiento. Apenas 3 meses y medio después de ese fallo, el exgobernador Uribarri, insistimos, ex defendido de una de las juezas que dictó aquel fallo, pidió la semana pasada, y lo insistirá mañana a través de sus abogados Raúl Guarrandegui y Miguel Ángel Cuyen, el sobreseimiento del exmandatario en una de las causas de corrupción que se le siguen y que es de las más graves. Lo hizo el día que se cumplieron, o sea, lo hizo Guarrandegui y ahora se sumó Cuyen, el día que se cumplieron 18 meses de su indagatoria. En esa causa, el empresario Cardona Herreros se discuten contrataciones irregulares por más de 11 millones de dólares y coimas por casi 4 millones de dólares, donde aparece el exgobernador y varios exfuncionarios provinciales, y en la que el principal beneficiario es un amigo de Uribarri. Es tanta la documentación que hay que hasta constan los correos electrónicos que le mandaban los exfuncionarios de Uribarri a la gente de Cardona Herrero para decirle cómo tenían que presentarse a la licitación, o sea, y después eran los mismos que los que le mandaban los CBU de cada uno de ellos para que le mande la coima. Sí, consta, o sea, consta en todos en el cruce de correos electrónicos. 4 millones de dólares mandaron de coima. La pregunta es, ¿van a seguir pidiendo el sobreseimiento de cuanto corrupto aparezca involucrado en causas de los últimos años para que nadie más tenga condena?
¿De cuántos hablamos como posibles beneficiarios? ¿40, 50, 70, 100 personas que aparecen en diferentes causas por corrupción en la provincia? Porque hoy por hoy no hay un dato concreto al respecto. Nadie lo ha hecho todavía. ¿Y de cuántos millones de dólares desviados a bolsillos de corruptos provenientes del Estado entrerriano no se van a poder recuperar ante la reducción investigativa de estas causas? Y lo otro, con este fallo, ¿cuántos funcionarios ligados a la corrupción podrán seguir en cargos públicos en gobiernos que vienen? Ante toda esta situación, digamos, ¿no? Y está visto que Carulla y mis dispuestos al todo o nada, sin importar el costo político, social o judicial, ni el bochorno a nivel nacional, más aún después de un fallo histórico que llevó a buena parte de la sociedad a volver a creer en algunos hombres y mujeres de la justicia entrerriana. Carulla y Misahuac saben muy bien los tiempos que llevan las pericias que se disponen, la demora de respuesta de los diferentes organismos que son información clave para indagar e investigar a quienes están acusados. En la causa contratos, por ejemplo, la pericia contable que se realizó a pedido de la defensa demoró esa sola prueba 1 año y medio. Ni hablar de las demoras de las pericias en torno al caso de José Allende. Arrancaron en el 2013 los pedidos de pericia, en el 2002 arrancó la causa, y recién se recibieron a fines del 2016 esas pericias reclamadas. Eso demoran y los vocales mencionados lo saben perfectamente, porque conocen muy bien los expedientes penales. Estos datos, como tantos otros, sobre los que demoran las investigaciones de corrupción en la justicia, sobre todo cuando se investiga a personas que todavía conservan el poder, son reveladores del efecto de impunidad que tiene la sentencia de la Sala Penal en la causa Troncoso, donde quedó absolutamente desligado uno de los hombres que falsificaba las firmas para que el ex legislador de Maciá se beneficie aún más. Para investigar el patrimonio de un político hay que pedir información a numerosos registros de la propiedad, automotor, bancarios, migraciones, etcétera, donde en cada uno de esos lugares el conductor de ese organismo es un personal político dispuesto por el gobierno de turno que hará lo imposible para dilatar la respuesta. Así ha pasado en todo este tiempo. Por ende, el regalo del sobreseimiento estará al alcance de una mano. Ni hablar cuando se piden informes al exterior que pueden demorar 2 o 3 años. Por otro lado, hay otro efecto perverso del fallo Carulla-Misahuac. La urgencia por cerrar y remitir a juicio esas causas dejaría fuera de la investigación muchos puntos a dilucidar. Por ende, se llegará al juicio con una escasa prueba, porque es imposible lograrlo en 18 meses. Esto llevaría a juicios mucho más débiles probatoriamente. Esto es lo que están queriendo instalar desde la Sala Penal, en connivencia, insisto, con abogados defensores de corruptos, que están en todo su derecho de hacerlo, para que no se siga avanzando como corresponde con los delitos de corrupción, para que la impunidad comience a ganar la batalla, pese a que tuvimos un fallo histórico que puso blanco sobre negro. Esto es Cuestión de Fondo. Buenas noches, Claudia Martínez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Títulos? Mano a mano con Moine. En instantes, en el estudio de Cuestión de Fondo nos visita Mario Moine. El análisis de la actualidad política y judicial del país y la provincia desde la mirada del exgobernador. La caída de Patrón. En el club los números son preocupantes. En casi 10 años apenas fueron reclutados 47 jugadores. En instantes, un informe sobre la escasa promoción a primera de los jugadores surgidos del club. Distintos barrios, distintas realidades, los mismos problemas. Hoy en Cuestión de Fondo te vamos a contar los inconvenientes que viven adjudicatarios de viviendas de 2 barrios cercanos a la capital provincial. Problemas de infraestructura, de mantenimiento, falta de respuestas y promesas incumplidas. Enriquecimiento ilícito en Entre Ríos. En Entre Ríos se llevan adelante 11 investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito en el cual se encuentran implicados funcionarios, exfuncionarios o dirigentes políticos. Esta noche, ¿en qué estado están las causas judiciales y la lupa puesta sobre el asombroso crecimiento patrimonial del exgobernador Sergio Urribarri y su grupo familiar?
Bueno, y si la gente se quiere comunicar con nosotros, cosa que le agradecemos, porque semana a semana esto sucede. Tenemos una línea de WhatsApp que es el 343-505-7153, 343-505-7153, y en redes sociales, en Facebook nos podés encontrar como Cuestión de Fondo, en Twitter, @CDFOK o Cuestión de Fondo OK, Instagram, Cuestión de Fondo, YouTube, Cuestión de Fondo, y aquí vas a poder encontrar todos nuestros informes y podrás volver a ver el programa. También podés vernos por www.canal9litoral.tv y www.analisis.com.ar. Bien, contador Moine, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está mirando la realidad de nuestra provincia por estos días? Bueno, ¿en qué aspecto? O no la separa de lo que está pasando en la nación. En lo político, en lo económico, en lo social. La macroeconomía de Argentina tiene dificultades muy profundas. El proceso inflacionario va a terminar en 60 o 70% este año. El atraso tarifario... O sea, del 50 vamos a pasar al 70, sí. Del 50 sí, del año pasado. Es inevitable, ya se está hablando para este mes de abril algo muy similar al del mes pasado. El atraso de actualizar tarifas en transporte, gas, combustibles, energía, le genera un déficit muy alto al Estado. El Estado viene acumulando un déficit que se financia con emisión y eso se está pagando intereses al 50%, así que va a ser muy difícil y es posible que terminemos con un plan Bonek como hace unos cuantos años, porque si no, no se puede seguir, ¿no? El Estado va a pagar a partir del mes que viene más o menos el orden de los 1.500 millones de dólares de intereses, multiplíquelo por 12, está en 18.000. ¿Qué veo de positivo? Yo andando en la provincia por temas políticos, recorro y voy a varias ciudades y hay un buen movimiento económico. Sorprende, por ejemplo, ir a Nogoyá, Crespo, Ramírez, Tala, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay. El movimiento de autos es intenso, yo soy un empresario activo, la actividad hotelera por fuera de estos fines de semana largos es bueno, se ha normalizado en un 70-80%, todavía las empresas... Y ayudó mucho, creo, el plan ese del turismo nacional, ¿no? Sí, pero la contradicción es que eso se financia con emisión. Claro. Y estamos solventando a la clase media. Es verdad que ayuda a la actividad hotelera y gastronómica, pero también genera déficit, así es muy difícil terminar la inflación. ¿Les sorprendió esto de la renta inesperada? A ver, hay cosas que no les sorprenden. Sí. A ver, la palabra ajuste al político es mala palabra. Si nosotros lo dijéramos de otra manera, que el Estado gaste hasta lo que recauda, porque si no genera el proceso inflacionario, estar echando la culpa permanentemente a los empresarios, que además generan, como ellos dicen, monopolio. Ahora, hago una pregunta. Cuando gobernó Kirchner, a partir del segundo año, no hubo inflación. La inflación fue del 3 o del 4%, 5 o 6 en los dos siguientes. ¿Y por qué entonces no se abusaban los empresarios? Lo que pasa que Néstor Kirchner se ufanaba, y con razón, de tener superávit paralelo. ¿Qué significa esto? Que no tenía déficit el Estado y que además teníamos un nivel de exportación que lográbamos dólares suficientes para poder pagar todas las importaciones o productos que compramos del exterior. Hubo una etapa de caballo, que es mala palabra también, de 6 años en el gobierno de Menem, que no hubo inflación y que por lo tanto el Estado gastaba lo que debía gastar en función de sus ingresos. Así que, claro, el dólar estaba... Mire, pretender... Sí, pretender seguir ordeñando al campo
y al empresariado y a la industria, lo único que logramos es que no haya inversión. Y que, me pongo a pensar en aquel empresario que lee en el exterior o que ve en el exterior toda esta serie de impuestos, digamos, ¿no? Es imposible que a Argentina se vengan a radicar capitales, salvo que les firme convenios especiales y que además les dé seguridad jurídica, cosa que es bastante difícil porque a través de leyes en el Congreso Nacional permanentemente se está cambiando la bocha, si cabe una expresión común. Y mira, está mirando los números de la provincia, o sea, del Estado provincial. Sí, el gobierno provincial el año pasado terminó con un superávit de 18.000 millones de pesos. Sí, superávit, que fue muy bueno. En verdad que también el empleado público perdió entre el 10 y el 12% del poder adquisitivo, y a su vez eso le ha permitido al Estado en pequeña medida fomentar diferentes actividades productivas, que eso ayuda, pero que sin duda el gobierno provincial, si la macro o la economía nacional sigue en estos términos de alta inflación, es muy poco lo que se puede hacer. ¿Qué le preocupa más en el ámbito nacional? Esto que remarca usted de la inflación, que se hace imparable, la disputa tan cada vez más fuerte entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. La inflación se está comiendo el poder adquisitivo de los salarios de todos los trabajadores, informales y formales, y de muchísima gente que trabaja en servicio. Hoy le pregunté a una persona cuánto cobraba para hacer la transferencia de un auto. Me dijo que el honorario era 6.000 pesos, el mismo que pedía en el mes de octubre. Y ha habido una inflación del 35%. Es decir que ese trabajador independiente está perdiendo y mucho. La caída de poder adquisitivo sin duda es lo más importante que está habiendo, porque ha asumido a la Argentina a vastos sectores y en particular a la clase media, que conocíamos, que se ha reducido. Habitualmente en Argentina se hablaba de un 50% de argentinos que eran clase media. Hoy creo que puede quedar un 25, 28%. No se olvide que la canasta está en el orden de casi los 90.000 pesos. ¿Y qué salarios llegan a los 90.000 pesos? Son muy pocos. ¿Y lo otro? Por otro lado, ¿cómo me gustaría que el presidente tome conciencia que más allá de la decisión oportunamente de Cristina, guste o no guste, la gente lo votó y es el presidente, no es el vicepresidente que tiene que ir a consultar a la presidenta? Voy a ser claro y terminante, que se la saque de encima a Cristina Kirchner. O sea, que haga la gran Cristina Cobos, así que sería. Cristina Kirchner se quede a cumplir su función en el Senado y no más, porque así lo que está generando es una inseguridad en lo jurídico, ni hablar para salvarse de los juicios de corrupción. En la economía, pregúntale a cualquier empresario medio qué es lo que opina de esta realidad en donde el ministro de Economía pareciera que también se dio cuenta que no es un secretario para solucionar el problema de la deuda externa y con el fondo, que tiene que enfrentar, después de 2 años y medio, dicen que ahora le van a dar batalla a la inflación. Y mientras tanto, entonces, la verdad, yo creo que sí, si el presidente se asume como tal, es posible que recupere 20 o 30 puntos. Porque, a ver, ¿quién desea que le vaya mal al presidente? ¿Qué es lo que significa que le vaya mal al presidente? Que todos caigamos en la volteada, permítame esta presión campechana. Sí, sí. No, me puse a pensar, digamos, usted siempre estuvo muy preocupado por la cuestión del acuerdo con el fondo, ¿no? Fíjese cómo estos temas de Alberto, Cristina Fernández, el Consejo de la Magistratura, la Justicia, Rosati, desplazaron totalmente el debate en torno al acuerdo con el fondo. No se habla más. ¿Se dio cuenta? No se habla más. Así es, así es. ¿Y cuánto tenemos que preocuparnos en función de este acuerdo, digamos? O sea, ¿se puede cumplir esto? A ver, Cristina Kirchner dijo el año pasado
esta deuda es impagable y no le falta razón. Los compromisos que tenemos a partir del 2025-2026 son aproximadamente de 20.000 millones de dólares cada año, por 5 o 6 años. Parte de la base que nosotros tenemos un déficit de 15.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos? Primero tenemos que solucionar el déficit y luego generar un crecimiento que nos permita pagar la deuda. Es impagable. ¿Qué solución tenemos? Que finalmente, porque es lastimoso ver lo que pasa en televisión, que Juntos por el Cambio ponga una cuota de racionalidad también como oposición, que el presidente asuma la presidencia definitivamente, que acordemos con un plan mínimo que permita bajar el proceso inflacionario y que volvamos a ser un país creíble. Si nosotros volvemos a ser un país creíble, ningún país paga la deuda, paga los intereses, va refinanciando y se la refinancian. Entonces el único camino serio que queda es que en estos próximos 3 años, hasta el 2026, que caen los primeros 20.000 millones de dólares, comencemos a caminar seriamente con un proyecto y programa económico, porque aquellos que estamos hoy en la oposición, ¿qué Argentina vamos a recibir? ¿Usted cree que podemos llegar a solucionar los problemas? Es muy difícil si no comenzamos ya. Así que, ante tantas peleas, un poco de coherencia nos vendría tan bien. Contador, me imagino que siguió lo de Uribarri, sí, el juicio, sí. ¿Y cómo le cayó la condena? No, a ver, para mí fue una noche muy feliz, porque el tribunal sorpresivamente decidió explicar el fallo. Y aunque a usted le parezca mentira, porque hablo con mucha gente, tal vez de clase media, fuimos muchísimos los que nos pasamos horas con el teléfono, con la computadora, amigos que fueron al gimnasio y escuchando, y yo personalmente terminé en un lugar que fuimos a picar durante las 2 horas hasta el final del fallo. Así que me parece que fue muy bueno. Sin duda que eso hizo que yo dijera en otro medio que me sentía orgulloso como entrerriano de la justicia entrerriana, de esta parte de la justicia entrerriana, porque sin duda hay diferentes comportamientos en la justicia entrerriana. Y no porque hayan fallado en contra de Uribarri, sino porque explicaron con una docencia que a mucha gente nos gustó, nos desasnó, y como era un tema muy hablado, nos permite hablar con cierta propiedad y explicar también, porque hay negadores de todo este proceso. Fundamentalmente el kirchnerismo te dicen, bueno, no, pero ahora falta casación, después va al superior tribunal, esto no es cosa juzgada. Es verdad y hay que respetarlo. Pero, a ver, cualquier persona que viene, mucho más los porteños, te dicen, los entrerrianos son buena gente. Y que en un momento tan particular, donde se juzga la corrupción, hay un trabajo de los fiscales muy bueno, ratificado por 3 jueces que intelectualmente son muy respetables. A mí me hace decir, bueno, qué sé yo, hay un poco de coherencia, porque la justicia es el último baluarte, el último estandarte, el último mojón de seriedad, de justicia, de coherencia en una sociedad. Tenga en cuenta usted que la clase política estamos con imagen muy baja. Entonces, si no nos funciona, si tenemos desconfianza en la justicia, por eso este fallo, a mí personalmente, miren, con un amigo que se fue de casa esa noche, nos abrazamos, pero nos abrazamos no por el fallo condenatorio, por la independencia de ese tribunal. ¿Y qué le pareció el comunicado del Consejo Provincial del PJ respecto al tema este? No, yo le puedo hacer una pregunta a usted. En análisis lo único que he visto es exfuncionarios contestando de diferentes partidos, algunos muy interesantes, como el de Arralde, del radicalismo. Sí, y salvo Víctor, el diputado. No, y también el ex embajador Taleb habló del tema, ¿no?
Y salvo el diputado Víctor, que fue el único que yo leí que está en funciones. Después brillaron por su ausencia muchos. Pero le pregunté por el Partido comunicado. Justicialista y de otros partidos. Bueno, pero le pregunté por el están comunicado. En funciones. ¿Leyó el comunicado? No lo comparto. Daniel, en noviembre de 1999, esto hace 23 años, fui tapa del diario. Cuando fue a declarar en la causa Cícer, ¿no? Sí. Pero yo dije en aquel momento, el Partido Justicialista, yo era parte, no puede seguir mirando al costado. Son muchos. Estamos hablando de la causa de los ATN que determinó la condena. Porque ya había dos vicegobernadores que tenían causas, Sí, sí. había legisladores, de tal forma había funcionarios, secretarios de Estado, de tal forma que dije claramente, miren, llamémoslo al partido, vamos a escucharlo, y si creemos en su inocencia, vamos a defenderlo, pero no hagamos silencio. Pero la omertad en estos 23 años ha proseguido. ¿Cuál es la palabra del oficialismo? No, nosotros somos respetuosos de la justicia y por lo tanto hay instancias superiores y creemos que no debemos. Pero el hombre político tiene una doble función con la moral. Le caben las de la ley en cuanto a todo el proceso, defenderse como corresponde. Pero nosotros estamos doblemente obligados para demostrar que somos éticos, decentes, que estamos por compromiso con el bien común. Miren, Coco Acosta es presidente del Club Entre Ríos. Él tiene empresa. Termina la empresa y se va a trabajar al club. Y le pregunté un día, Coco, ¿cuánta plata gasta? Y gasta mucha plata en el club. ¿Por qué los presidentes de los clubes trabajan por años y poniendo su plata del bolsillo para que los chicos hagan deporte? Pero debo decir algo que me importa siempre agregar, porque no todo es corrupción en la política. Hay cientos y cientos de intendentes. La mayoría. Yo creo que, digamos, esto es una minoría, digamos. De los dos partidos, o de los tres, Eso o no de tengo junta, ninguna duda, y lo he dicho que muchas se han veces. comportado con decencia. Sí, sí. Pero ha habido en los últimos tiempos un número cada vez más creciente, fundamentalmente en los ámbitos provinciales. Y es preocupante. ¿Qué le diría? Y además, algo para agregar. Con respecto a la fiscal, porque pareciera que el tema Uribarri no es lo importante. Lo importante es la fiscal para algunos sectores de la justicia entrerriana. Entonces a mí se me ocurriría, algunos integrantes del tribunal, del Superior Tribunal, a mí se me ocurriría decirles, mirando a cámara y respetuosamente, el enemigo es la corrupción. Ese es el enemigo. Aun cuando dentro de ese tema de la corrupción haya algún amigo. No es una fiscal. Que para mí, yo soy contador, así que puedo equivocarme en lo que voy a decir. Es posible que se equivocó y tendría que haberse en algún momento ido antes de lo previsto. Antes de que se lo solicitaran. Pero el trabajo que tuvieron los tres fiscales, el trabajo que tuvo ella, la trayectoria de 15 años, el hecho de que se la haya suspendido y el hecho de que se le haya disminuido el sueldo del 30%, para mí, no soy un conocedor, para mí es cosa juzgada, ya está condenada. Y esto no puede ser. Vuelvo a repetir, el enemigo es la corrupción, no es una fiscal. ¿Qué pasa si se lo encuentra a Uribarri? ¿Qué le diría? Que además, perdón. Uribarri ahora que se queda sin ningún ingreso, miren, me imagino que va a pedir la pensión de ex gobernador. Miren, el problema no es Uribarri. Yo creo que el problema que hay que replantearse es los que permanecen en el poder en diferentes cargos durante 30 años. Yo le pregunto, ¿usted cree que puede, porque si no estaríamos en el cielo, que haya gente que esté 30 años cumpliendo funciones, de intendente, legislador, funcionario, 30 años? Hay algunos que ya no han cobrado la pensión porque se jubilan. Es decir, muchos funcionarios políticos se están jubilando en la caja de jubilaciones pero cumplen 30 años. Yo la verdad que me metí durante 8 años, serví
Pero estar 30 años trabajando gratuitamente por los demás, si yo quiero tener bienestar. Ahora, si vos lográs el bienestar trabajando en el Estado, bueno, ahí podría ser entendido, pero no es lógico que se logre el bienestar en el Estado sin caer en una suerte de falta de ética. Porque ¿qué diferencia hay entre inocencia? Porque un tipo puede ser decente. Ahora, cuando comienza y consigue que entren al Estado su esposa, su yerno, su hija, eso es falta de ética, que raya con la indecencia. Contador, gracias. No, gracias a usted. ¿Qué pasa en el bloque que viene, Claudia Martínez? En el próximo bloque, la caída de patrón. En el club los números son preocupantes. En casi 10 años apenas fueron reclutados 47 jugadores. En instantes, un informe sobre la escasa promoción a primera de los jugadores surgidos del club. Además, enriquecimiento ilícito en Entre Ríos. En Entre Ríos se llevan adelante 11 investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito en el cual se encuentran implicados funcionarios, exfuncionarios o dirigentes políticos. Esta noche, en Cuestión de Fondo, ¿en qué estado están las causas judiciales? Y la lupa puesta sobre el asombroso crecimiento patrimonial del exgobernador Sergio Uribarri y su grupo familiar. Y mucho más tenemos. Nos vamos a la primera pausa. Ya volvemos. En modo otoño. Canal 9, a tu lado. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafe.gov.ar/primer empleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. Geniol. Te agarró fuerte esta vez. Yo te voy a mostrar lo que el paracetamol de Geniol va a hacer con ese dolor de cabeza. Toma, déjame manejar a mí. Mirá cómo empieza a avanzar Geniol. Más rápido, ¿no? ¿Sentís la potencia del paracetamol de liberación inmediata? Mirá lo que hace con ese dolor. No quedó nada. ¿Y tu dolor de cabeza? Tampoco. Es genial. Qué genial, es genial, padre. De Laboratorio Elea. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Justicia, poder y periodismo. Con la presencia del periodista Hugo Alconada Mon. Viernes 22 de abril a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral. La piel de nuestra vulva es distinta a la del resto del cuerpo. En general, todas usamos un jabón común. Error. Llegó Evagina Jabón Líquido. Higiene e hidratación específica para la zona vulvovaginal. Con ácido hialurónico, ácido láctico y extracto de caléndula, limpia e hidrata en profundidad, equilibrando el pH vaginal. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Jabón Líquido. ¿Qué es Vagovit para vos? Vagovit es... Por más que te lo diga, es algo que se siente. Hay que probarla. ¿Cómo te explico que hace 2 meses tenía estas estrías? Y mira mi piel ahora. Para entenderlas, tenés que probarla. Y para probarla, hasta el 30 de abril, Vagovit A Crema y el nuevo Vagovit Serum Antiestrías a mitad de precio. Escribinos a tu piel en línea, llévate el descuento para canjear en tu farmacia y convertite en fan de Vagovit. De lunes a viernes, las noticias de la región. Móviles en vivo en toda la provincia. Columnistas destacados. Segmentos especiales. Mantenete informado. Ahora a las 13. 9 Litoral. A tu lado. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Esta noche, 22:45. Me quiero ir.
Un nuevo cambio los pone a prueba. El hotel abre sus puertas a un nuevo participante. Hola a todos, llegó el 8. Tal vez no me conocen, pero sí. Y la convivencia da un vuelco total. ¿Dónde metes la mano? ¿Qué? Preferiría que todos se definan por juego. Yo no pondría la mano en fuego por nadie. Prepárate para conocer al segundo nominado de la semana. Las estrategias comienzan a notarse. ¿Cuánto dura? ¿Sabes qué? H. ¿Cuánto se aguanta el hotel? El Hotel de los Famosos. Esta noche, 22:45. Y el lunes, no te pierdas la gala de eliminación por el 9. No me gusta compartir nada. Todo para mí. A vos te digo, ¿sabés lo que es cero acidez? Es dejar esa acidez desesperante y empezar a disfrutar mucho más de todo aquello que se te ocurra. ¿Cómo? Con Asiatop. Tomá un Asiatop cada mañana y cero acidez por 24 horas. ¡Esa! ¡Espectacular! Amarguito, ¿no? Recupera tu vida con Asiatop. ¿Te pasó de sentir pesadez, hinchazón y hormigueo en las piernas? De mirarte y decir, uy, ¿cuándo aparecieron estas varices y arañitas? Mi médico me explicó que las venas tienen válvulas que cuando no cierran bien hacen que la sangre se estanque. Me dijo que tome CDP Flevo y a circular. Sus comprimidos masticables con acción flebotónica y antiinflamatoria le devuelven la correcta circulación a las venas en solo 8 semanas. Recupera la salud de tus piernas con CDP Flevo. Llega Santa Fe Extravaganza 10 años. Por primera vez, Flavio Mendoza en el show Éxito de Argentina. Únicas funciones. Compra tu entrada por Ticketway. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Justicia, poder y periodismo. Con la presencia del periodista Hugo Alconada Mon. Viernes 22 de abril a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral. Disfruta de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario. Deportes, actividades recreativas y paseos gastronómicos. Comprá tus entradas en www.vivisantafe.com. Viví la pasión de los Juegos y conocé nuestra provincia. Turismo, Santa Fe Provincia. Segundo bloque, está lloviendo en Paraná y alrededores, ¿no? Está lloviendo medio intenso, ¿no? No dejen de ir el viernes, nuestros televidentes, a la charla de Hugo Alconada Mon en el Mayorazgo. Este viernes 22, 20 horas. 20 horas. Poder, justicia y periodismo imperdible, ¿eh? Ezequiel Rey, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? Qué saquito, ¿eh? Qué saquito que clavamos. Tengo un casamiento después. ¿Pero qué, digamos, usted es el animador, digamos? Claro, claro. Ah, está bien, está bien. Hablé con el Pipi Rivero y me gritó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, mejor que Patronato porque más allá de esto... Pero me gustó Patronato, ¿eh? Por lo menos le puso más garra de unión. Sí, no, bueno, está bien. Lo que pasa que Patronato necesita ganar y no alcanza con esto de... Y no hicimos las cosas como para merecer otra cosa. El VAR que no fue a ver el penal, es verdad, no lo fue a ver. ¿Cómo está Boca ahora? Está ganando 1-0 gol de Benedetto, de penal también. El VAR va a generar polémicas, lo hablamos en el programa de radio, que decíamos, hay jugadas que te la van a cobrar y hay jugadas que no te la van a cobrar. Bueno, a Patronato se la facturaron en este partido. Puede ser que no tenga peso en AFA, pero esto no tiene mucho que ver. A ver, se equivocan contra Boca, se equivocan contra... Bueno, River no tanto, pero Patronato evidentemente tal vez no se queja demasiado, no sé. Hoy se quejó muy fuerte Facundo Saba después del partido, pero también hay que decir... Lo expulsaron a Saba. Sí, lo expulsaron. A ver, Mancilla salió en falso en los 2 goles, también digámoslo, ¿no? Sí. Quedó a medio camino, la defensa no da seguridad y un poco... Hoy vamos a hablar de este informe como para también traer al tapete cómo está trabajando Patronato en divisiones inferiores, porque hoy todo el mundo hablaba, no me deja mentir Claudia Martínez, que estuvo en la cancha, que el mejor jugador, o lo que mostró mejor hoy Patronato fue Barinaga. Fíjate que Barinaga es el único jugador que viene del semillero, que entró en el segundo tiempo y que le cambió la cara al equipo. De los 22 jugadores que estuvieron hoy de Patronato, solamente estuvo Barinaga en el banco de suplente como jugador semillero del equipo rojinegro. Y los números son
alarmantes por eso queremos hacer este informe y lo vamos a presentar. Desde 2013 a esta parte, cuando asume Oscar Sabino Regenjar como coordinador de fútbol de Patronato, estuvo hasta el 2018. Hasta esta parte, desde 2013 hasta aquí, 47 jugadores se han reclutado en Patronato, muy poco. Pero los números más complicados son que de esos 47, 37 firmaron contrato, pero 24 quedaron libres. O sea, casi un 30% pudo mantenerse a duras penas en el plantel de Patronato, en el plantel profesional. Y hay casos irrisorios y lamentables. Por ejemplo, Bruno Duarte, que quedó libre y está jugando en el Deportivo Cuenca de Ecuador, por ejemplo. O el seguimiento que se le realizó a Nicolás Castro, jugador que hoy está en Newell's Old Boys y que no quedó en Patronato porque alguien dijo no sirve para la estructura del fútbol de inferiores, y hoy vale 6 millones de euros y está ahí en Newell's. Por ahí juega, por ahí no. Contra Patronato jugó, el otro día estuvo algunos minutos, pero bueno, esto demuestra que no hay una cabeza seria trabajando en divisiones inferiores. No lo decimos nosotros, lo decimos este número, el cual nos vamos a apoyar con estas placas que ya estamos viendo, y también agradeciendo el trabajo periodístico de ayuda de Gabriel Ovelar. Vamos a mostrar estas placas. El inicio del trabajo de Patronato con Oscar Regenjar, cuando llegó, solamente del club eran Marcos Minetti y Lautaro Geminiani, únicos con formación de AFA, que se mantuvieron. Alejandro Almada, Damián Paco y Tomás de Pinelli también venían de las inferiores, jugaron incluso B Nacional. Después con Regenjar comienza el reclutamiento, donde, bueno, sobreviven entre otros Milton Aguilar y también Lautaro Comas, que fue el jugador que ahora fue cedido a préstamo al fútbol paraguayo. Nos vamos a meter en la placa número 2. En casi 10 años, apenas 47 jugadores llegaron del reclutamiento. Hasta la actualidad, 47 juveniles reclutados, de los 47 solamente fueron promocionados 22 y 4 de ellos apenas jugaron un partido. Olman, chico de María Grande, Silva, Galeto, que ahora está en Atlético de Rafaela, y Luis Vázquez. De los 47 jugadores, 37 firmaron contratos y 23 se fueron en condición de libres, o sea, más de la mitad. Hay una sola venta en todo este periodo, 2013 hasta aquí, que es Luis Vázquez, que está jugando en este momento en Boca Juniors en 2019, que fue un gran negocio para Patronato porque le quedaron $400.000 por el 65% del pase. Hay interés del fútbol alemán para llevarse justamente al jugador hoy de Boca, pero con un porcentaje en Patronato. El negocio lo hizo hacer Oscar Sabino Regenjar. Promocionados, vamos a ir ahora a la placa sobre la actualidad de Patronato en cuanto a los juveniles. Juveniles en el primer equipo, producto de inferiores, en la actualidad 8. Ribazó, Espíndola, Guasone, que está lesionado, Obsteter, Barinaga, Valentín Pereira, que hoy estuvo en el banco. Dije, de los 22, uno solo, bueno, 2. Valentín también estuvo en el banco hoy. Cáceres y Alexander Sosa. Juveniles a préstamo, Brian Nievas, que se fue a Ecuador, que estaba jugando de titular en la era de Delfino, ¿no? De repente termina jugando en Ecuador. Un jugador me parece que hoy está necesario para este equipo. Martín Aruga, que se fue a Gimnasia de Mendoza, José Barreto, a Tristán Suárez, Samiel Diarte, bueno, que es un caso también emblemático de cómo se trabaja en inferiores en Patronato. Jugó solamente en reserva y está en Talleres de Córdoba, fue cedido a préstamo. Lautaro Comas, que ya, bueno, dejó de pertenecer a la plana juvenil, que está ahora en Paraguay, y los juveniles a proyectar en reserva con contrato, que son Martín Vallejos e Iván Chávez, lesionados. ¿Seguimos? ¿Y el caso de Faustino Detri, dónde calza ahí? Faustino Detri es un jugador que estaba ya con contrato, queda libre y se fue al fútbol griego. O sea, ya no pertenece más a Patronato de Paraná. Seguimos con la siguiente. Yo ya me estoy perdiendo con los números, espero que se vayan entendiendo, pero seguimos con la próxima placa, si le parece. La cuarta, perfecto, ahí está, ahora sí, muchas gracias. En competencia, 4 categorías destacadas desde que comenzó a jugar el equipo en AFA. Solamente que abastecieron a equipos y algunos jugadores llegaron a primera división. 2014, séptima división, categoría 98, una final perdida con Talleres. De allí vienen Franco Ribazó, el único que llegó al plantel de primera. Enzo López, hoy está en Güemes de Santiago del Estero, jugando en la Primera Nacional. José Correa, hoy está en Neuquén. Enzo Quinteros, hoy en Belgrano. Concentró solamente con Mario Ciaco un partido. Juan Ignacio Suárez, que en este momento está jugando en Argentino de Rosario y conformó el plantel y además jugó algunos partidos en reserva. Todos estos jugadores quedaron posteriormente libres. Vamos a la siguiente placa. Entonces, en competencia, los 2015, que también generaron buenos resultados.
en quinta y sexta campeonas, Brian Negro, Agustín Pastorelli, Faustino Detrer, los casos de aquel equipo que jugaron en primera con Patronato. La siguiente, en competencia también, 2019, quinta división, peleó con Estudiantes de La Plata en la clasificación en la final, perdió la final en la última fecha. Juan Guasone y Alexander Sosa fueron integrantes de ese plantel, actualmente están en el plantel de primera división. Seguimos más adelante para ver los números. Esta es una realidad también que debería importar. Cuando hay clubes que ya tienen escuelas dentro de las instituciones, en Patronato no le dedican mucho tiempo. Con Regenjar era obligatoriedad finalizar el estudio secundario, estudiar, presentar notas y demás. Sin Regenjar solamente la obligación es cursar la secundaria. Y hoy en estudios universitarios del plantel de primera, Guasone y Obsteter. Y después hay dos chicos que están en la reserva también que realizan estudios universitarios. Bueno, esto porque digo, fíjense que con los pocos chicos que llegan al plantel profesional y que pueden mantenerse en el profesionalismo, estaría bueno que sigan estudiando para poder, por lo menos después del fútbol, ser algo. Siguiente placa. Los 3 jugadores que pueden llegar a ser vendibles al futuro. Juan Guasone, que ya tiene pasaporte comunitario, su agente ya maneja propuestas en la segunda división del fútbol de Italia, es uno de los jugadores. También seguimos con los jugadores que podrían llegar a ser vendidos con la siguiente placa. Juan Barinaga, que hoy levantó muchísimo las acciones. Yo escuché muchos comentarios, muchas críticas sobre el funcionamiento del equipo, pero el comentario es que Juan Barinaga tiene que ser titular ante San Lorenzo, así nomás, y tienen que darle la oportunidad al pibe porque cada vez que entra, su alto porcentaje de pases efectivos merecería tener una chance de ser titular. Está analizando algunas ofertas que son de Portugal y también del fútbol de Estados Unidos. Me parece que le queda poca cuerda en Patronato para la próxima temporada. Y el último jugador es Alexander Sosa, que también comenzó bien, se le dio muchas chances. Después prácticamente ahora se lo limitó al banco de suplentes, un jugador que está sondeado o está siendo sondeado por Newell's Old Boys de Rosario, o al menos se está siendo observado. Como para terminar este informe, vamos a escuchar a alguien al cual a mí me merece mucho respeto, que por ahí se habló que iba a volver a Patronato, que no va a volver. Este informe, por las dudas, por algunos dicen, no, esto es para que vuelva a Regenjar. No, lamentablemente el que tendría que estar acá es Oscar Regenjar, por su trabajo, su capacidad y porque no hay nadie que lo pudo reemplazar. Sin embargo, el próximo lunes comienza a trabajar en Sportivo Belgrano de San Francisco como coordinador del fútbol dentro de un proyecto. Están trabajando muchos clubes en distintos proyectos de la región. Ojalá que Patronato empiece a contagiarse con esto, porque su realidad no solamente tiene que ver con este bajo promedio en primera división, sino con lo que estamos contando. A ver qué dice Oscar Regenjar sobre la situación que vivió en Patronato y sobre algunos puntos como para salir de este clima adverso que hoy está viviendo en divisiones inferiores. Fue un comienzo muy difícil, muy duro, donde prácticamente tuvimos que armar desde cero todo, porque obviamente Patronato trabajaba con divisiones inferiores, pero en la liga local, y la competencia de la liga local no era la que tiene que ser en AFA. Entonces, bueno, la búsqueda y la colaboración que se hizo en aquel momento de los clubes de Paraná con Patronato fue importante, porque se hizo un convenio con los clubes de un 50 y un 50, creo que eso fue por 2 años, y ahí creo que los clubes arrimaron sus mejores jugadores y poco a poco fuimos creciendo. Creo que al segundo o tercer año llegamos a jugar una final con Talleres de Córdoba, que eso creo que fue importante para la motivación de los chicos. Creo que algunos de ellos empezaron a ver cosas distintas y obviamente las etapas fueron pasando, y yo particularmente estoy convencido que el crecimiento de un jugador es la competencia, y la competencia día a día se fue mejorando, se fueron mejorando las canchas, se fue tratando de hacer cosas donde los chicos puedan llegar a tener mejor motivación. Creo que hoy el predio que
que tienen Capillita le quedó muy chico. Y esa era la idea mía, tener otro predio más en donde podamos volcar todas, inclusive las infantiles, ¿no es cierto? Que es ahí donde había que apuntar bien y apuntalar desde ahí a todo el trabajo de juveniles. Cuando ves la realidad del equipo hoy en primera división, peleando el descenso, ¿tiene que ver también con algún corte del trabajo de divisiones inferiores? ¿O no se pudo amalgamar todo lo bueno que se venía haciendo en esta etapa donde tendrían que estar explotando y viéndose los frutos de aquel trabajo? No, me parece que la apuesta no se dio del todo. No, por X motivo, a mí me parece que hubo jugadores que empezaron a esa etapa, pero quienes estaban al mando del primer equipo me parece que no apostaron a lo que es divisiones inferiores. Yo no puedo hablar desde afuera quién puede ser el culpable o quién fue el que dijo estos jugadores no están, no sirven. A mí me parece que teniendo jugadores hoy jugando, varios de ellos en el exterior y otros tantos en la Argentina, me parece que había jugadores para mostrar y para darle continuidad. Ahora, si pensaban que esos chicos iban a entrar, iban a ser los mejores y que iban a ser los que iban a salvar el equipo, me parece que ahí estábamos equivocados. Creo que la idea siempre es que los juveniles sean apuntalados por mayores, y si no tenés la confianza del técnico es difícil. ¿Te queda la satisfacción de que Luis Vázquez fue una de las joyas que hoy todavía sigue siendo, no sé si es bueno o malo que sea el único, pero bueno, es la mejor inversión que ha hecho Patronato y el que le puede llegar a dar buenos dividendos? De hecho ya se los ha dado. Sin lugar a duda. O sea, Luis, digamos, es el mayor referente que tiene Patronato en cuanto a juveniles de haber salido, pero me parece que Bruno Duarte está jugando el Deportivo Cuenca de Ecuador como titular y es un jugador que aquí se dejó libre. Entonces, bueno, son ideas que yo tengo distintas no comparto la que hay hoy en el club, pero insisto, no puedo hablar desde adentro porque no lo estoy, entonces es todo subjetivo lo que puedo decir, ¿no? Si en Patronato se necesita un cambio de timón, ¿qué es lo que vos hoy le dirías o aconsejarías al club que haga en cuanto al trabajo de divisiones inferiores? Primero, que se preocupen mucho en la búsqueda, pero no solamente en la búsqueda de lo que es Entre Ríos, que ese fue, me parece, el punto más importante. Creo que la búsqueda no está solamente en una provincia, la búsqueda tiene que estar en todo el país. Y hoy no sabés dónde te puede aparecer. A mí me parece que para engrosar lo que es la división inferior en cuanto a cantidad y calidad, hoy tenés que tener gente, contactos en todo el país, que es lo que me parece a mí le está faltando a Patronato. Bien, el informe de Ezequiel. Nos metemos ahora en las causas de enriquecimiento ilícito que están dando vueltas. Natalia Buiati, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me cuenta? Sí, bueno, hay 11 procesos por supuesto enriquecimiento ilícito abiertos en Entre Ríos y nosotros hicimos un relevamiento de cómo comenzaron, en qué consisten y en qué estado están las causas, ¿no? Primero vamos a decir en qué consiste, cómo se investiga el delito de enriquecimiento ilícito, que primero es necesario probarlo, acreditar el enriquecimiento ilícito y luego el funcionario deberá justificar, contestar si eso está justificado o no está justificado y en función de eso se va a evaluar si se lo imputa o se lo sobresee, ¿no? Vamos con la primera causa por presunto enriquecimiento ilícito que tenemos, que es la causa del exministro Pedro Báez. El exministro de Pedro Báez es investigado junto a su esposa, Sofía Riquelme. La denuncia comenzó en el año 2016 de oficio, ya lleva casi 6 años. En el legajo se apuntó en principio al valor de la casa en la que habita en calle Cervantes de Paraná. También
se apuntó a la composición de la sociedad Innova Turismo, que es la sociedad que explota el Hotel Amansi Termal, compuesto también por otros funcionarios políticos del momento. Y también, bueno, ese hotel es un hotel del que ya hemos hablado en cuestión de fondo, ¿no? Es un hotel ubicado en Villa Sorraquín, Concordia, con una inversión muy importante. Bueno, durante el megajuicio, o sea, los meses que pasaron, se ventilaron algunos mecanismos de sustracción de dinero del Estado, ¿no? La cartelización de la obra pública, esta contratación sistemática a algunas empresas y esta causa por supuesto enriquecimiento ilícito se enmarca de alguna medida en ese tipo de mecanismos que se llevaron adelante durante la administración pública. Vamos con, no sé si vimos en fotos al exministro Pedro Báez y algo del Hotel Amansi Termal. Vamos con el presunto enriquecimiento ilícito del ex titular de Sí de Creer, Juan José Canosa, que tiene un extenso recorrido en la función pública. Juan José Canosa fue socio de Daniel Elías, es abogado, fue socio de Daniel Elías, el expresidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia. También fue asesor del ex senador Raúl Taleb, también condenado por enriquecimiento ilícito. Pasó por el Ministerio de Gobierno, por la AER y terminó en la tarjeta estatal. Lo denunciaron a Canosa, lo denunciaron legisladores de la oposición en 2016 también, y bueno, apuntaron a una propiedad fastuosa en la Toma Vieja, a sus frecuentes viajes, a su alto estilo de vida. De hecho, podemos ver ahora en pantalla alguna foto de Canosa practicando una pesca deportiva en el Orinoco, con especies exóticas. Bueno, hay que decir que en el transcurso de esta investigación se detectaron otras propiedades de Canosa y pasamos a Nelio Calza, exdiputado nacional por el Frente Grande, también fue titular de Sí de Creer. Tenemos que contar que Canosa y Calza fueron denunciados en conjunto por legisladores de la oposición. Lo que pasó es que en algún momento advirtieron y pidieron informes desde la legislatura sobre el estado financiero de la tarjeta estatal y advirtieron que la tarjeta estaba a punto de quebrar. Cuando comenzaron a requerir informes de la legislatura, bueno, lentamente comenzó a mejorar la situación financiera de la tarjeta, entonces apuntaron u observaron a las autoridades que estaban en ese momento en la tarjeta, los denunciaron a los dos, pero escindieron las investigaciones que están a cargo del fiscal Juan Francisco Malvasio. Bueno, vemos en pantalla una foto de Nelio Calza y Canosa, ¿no? Vamos con la placa número 1, donde podemos observar algunos avances en estas causas. Bueno, se espera el libramiento de oficios en la causa de Pedro Báez y Sofía Riquelme. Se espera el libramiento de oficios para levantar el secreto fiscal y bancario de la pareja. Hace algunas semanas atrás hubo una audiencia donde se pidió el libramiento de los oficios. Bueno, la defensa se opuso, por supuesto, pero el juez accedió al pedido de fiscalía. Se está esperando, esto está en el juzgado de garantías, esperando el libramiento de... Únicamente la propiedad y la empresa de turismo. Fue allanado en su momento y tasada la Casa Quinta de Báez también en calle Josami, ¿no? Que es de muy importantes dimensiones, ¿no? Así es. Bueno, Juan José Canosa está en pleno proceso la pericia contable. El informe está a cargo de un perito del Superior Tribunal de Justicia. ¿Y por qué es importante remarcar esto? Porque hay un duro cuestionamiento de los defensores a los informes técnicos o las pericias que son producidas por gente que pertenece al Ministerio Público Fiscal. Y por último, la causa de Nelio Calza está en producción un informe contable a cargo del contador del Ministerio Público Fiscal, Héctor Enrique. Bueno, continuamos con la causa que investiga a Luis Serves. Luis Serves es secretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía, un hombre cercano al exministro Diego Valiero, también cercano al exgobernador Sergio Uribarri. En 2016 fue denunciado tras una publicación de la revista Análisis, Herves, por
se apuntó en principio a una construcción, una casa en Paraná. Ellos compraron un terreno lindero a la casa que tenían originalmente, donde pudieron ampliar y instalaron un gimnasio grande. También levantaron el departamento de su hija en el lugar. Luego vendieron esa propiedad en una situación, en un negocio un poco extraño, porque lo vendieron aparentemente a un empresario que estaba comprando cotapa en ese momento en la provincia de Entre Ríos, mientras que Herbes es funcionario público, ¿no? Bueno, después también se apuntó, se supo en el marco de esta causa judicial que Herbes compró un piso en calle Malvinas, en un edificio de calle Malvinas de la ciudad, unos 3 terrenos en Paraná, en 2 barrios distintos, también terrenos en Ramírez, de donde es oriundo. Vamos a ver la placa 2A, que es la placa que nos cuenta sobre los avances en esta causa por presunto enriquecimiento ilícito. A ver si está la placa 2A, dice, en el legajo hay 2 pericias contables realizadas, una causa que está avanzada, hay una pericia de fiscalía, sostiene que hay 2 periodos en los que Herbes no pudo justificar su patrimonio, también hay una pericia de la defensa que asegura que Herbes tiene todo debidamente justificado, y en 2019 se pidió una 3ª pericia a profesionales del Superior Tribunal de Justicia, que aún se está esperando el resultado. Esta causa está a cargo del fiscal Aranberri. Vamos con la causa que investiga a el ex legislador gualeyo Hernán Vitulo. Bueno, Vitulo fue denunciado en este programa por segunda vez en el año 2018. Después de la denuncia que se emitió en este programa, se amplió esa denuncia en la edición gráfica de la revista Análisis, pero hay que recordar de que Vitulo había sido denunciado varios años antes, también en la revista Análisis, en 2011 más o menos. En la segunda denuncia se apuntó puntualmente el estilo de vida, se apuntó a los gastos en tarjetas, pero específicamente a la cantidad de viajes que tenía en el exterior. Vitulo registraba... Y de propiedades. Sí. Y de propiedades en la primera denuncia, sobre todo se cuenta mucho. Propiedades de él y de su entorno familiar. Tiene muchas propiedades. Muchas propiedades. Sí. No solo en Gualeguay, sino en varios lugares de la provincia. De hecho, inversiones en alguna empresa constructora importante de Gualeguay. Y bueno, en esta segunda denuncia de los viajes se contó que eran unos 40 viajes al Uruguay. Algunos de ellos eran con el ex ministro de Gobierno, Mauro Iribarri, y otros tantos viajes a Europa. Vamos a ver la placa 2B, que nos muestra en qué estado está la situación judicial de Vitulo. Se dispuso una tasación de los inmuebles y se pedirá la realización de una pericia contable. Pasamos a la causa del ex senador Aldo Ballestena. Vamos ya por el número 6, dijimos 11. El ex senador Aldo Ballestena, bueno, veterinario, oriundo de La Paz, ex concejal de La Paz, ex senador provincial, ex titular del ente portuario de La Paz, aparece también como uno de los recaudadores en la estructura de los contratos truchos en la legislatura. En la causa se lo investiga... De hecho, fue el que firmó el 80 al 90% de los contratos. Claro. De hecho, se lo investiga, sí, el periodo investigado es entre 2015 y 2018, y en la causa también se ha señalado a su hija mayor y a su esposa. Fue denunciado por Análisis Ballestena en septiembre de 2018 y la causa se abrió a partir de esa publicación de la revista y también del despliegue de un complejo de departamentos, unos 10 departamentos que estaban a nombre de la hija, que en ese momento tenía 27, 28 años, además de otros inmuebles como campos, como un auto importante, un Mercedes-Benz de unos $60.000 en ese momento, un auto blanco. Los paseños lo recuerdan, verlo poco a Ballestena en ese auto. También inversiones en el mercado de la construcción a partir de la empresa Norvial, una de las más beneficiadas con obras en el departamento. Vamos a ver la placa C, que nos muestra en qué estado está esa causa. Están recibidos los informes de los organismos públicos tributarios y movimientos de capitales y se están delineando puntos periciales en esa causa. Es decir, todavía no comenzó el informe pericial. Bueno, la séptima causa, que investiga al ex intendente de Santa Elena, Silvio Moreira. Silvio Moreira es expresidente del IOSPER también y concuñado del actual intendente de Santa Elena, el Domingo Daniel Rossi.
fue denunciado en principio por el propio Rossi, porque son una especie de enemigos públicos. Fue denunciado en 2014, se señalaron 3 inmuebles en Santa Elena a Moreira y al principio la causa estuvo con poco movimiento, pero luego se pidieron algunos informes al registro de la propiedad, donde aparentemente no se informó oficialmente específicamente, pero aparentemente estos inmuebles estarían a nombre de Moreira y actualmente, si vemos la placa de Silvio Moreira, que sería la placa 3A, que también ya nos muestra en qué estado está la situación. Ahí dice, Silvio Moreira, se libraron oficios al registro de la propiedad del inmueble y está pendiente la actualización de esos valores. Tenemos también la causa de Martín Fernández, que ya lo vemos en esa placa, la causa que investiga el supuesto enriquecimiento de Martín Fernández, ex concejal de Gualeguaychú desde 2017 hasta 2012, cuando comenzó a ser gerente general del Instituto Autárquico Provincial del Seguro. Fernández fue denunciado en diciembre de 2015 también por la revista Análisis por su rápido crecimiento patrimonial. Se apuntó a convenios millonarios firmados entre el organismo entrerriano y las provincias de San Juan, San Luis, un convenio secreto entre el IAPSER de Entre Ríos y el IAPSER de San Juan. Se apuntó también a un productor de seguros de San Juan, Moisés Lara, y la compra de dinero del organismo por parte de Lara y el posterior alquiler de un inmueble por parte del IAPSER. En los informes económicos que hay en la causa, que es una causa que también está muy avanzada, hay un saldo de negativo que no lo favorece a Fernández respecto de su situación patrimonial. Recordemos que lo que se apuntó fundamentalmente en la nota fue la compra de un hotel que había hecho en Gualeguaychú, ¿no? Ahí estuvo el eje, digamos, de la cuestión. Bueno, Fernández hizo una declaración de imputado fines del año pasado, una declaración extensa. Se lo llamó porque, había parte de este patrimonio que él no podía justificar y dijo que necesitaba incorporar documentación que no había podido incorporar a la causa en los meses previos, ¿no? Entonces, en esta semana justamente se está esperando que su defensor, que es el abogado Miguel Cuyen, aporte esta documentación que prometió Fernández. Bueno, pasamos a la causa de Domingo Daniel Rossi y Patricia Díaz, investigados por supuesto enriquecimiento ilícito. Hay que decir que Rossi ya fue condenado por enriquecimiento ilícito, también a partir de una denuncia de la revista Análisis en el año 97. Se apuntó en ese momento a movimientos y a cuentas no declaradas en el exterior. En la segunda denuncia también a movimientos y cuentas no declaradas en el exterior. De hecho, hay... según la denuncia, no se hicieron constar bonos por más de $900.000 y saldos en cuentas de ahorro. El expediente judicial es muy extenso. En el marco de ese expediente judicial, la propia exdiputada Patricia Yedro ha reconocido a organismos fiscales que olvidó algún dinero que tenía ahí, olvidó declararlo, con lo cual admitió una especie de evasión de impuestos. Y es una causa que lleva mucho tiempo porque en principio se pidieron exhortos a bancos uruguayos que al principio no enviaban la información a la Fiscalía de Entre Ríos, por lo cual hubo que hacer juicios en Uruguay y a partir de esos juicios recién se envió la documentación. El estado actual de la causa es que, si vemos la placa 3, la placa 3B, dice que llegó la información de las cuentas bancarias en Uruguay y se libró un nuevo oficio a ese país para requerir más datos que no fueron enviados en principio. Bueno, pasamos a la causa número 10 de José Ángel Allende, de la cual se habló la semana pasada en este programa. José Ángel Allende, exdiputado provincial y secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación durante 2 décadas, un hombre que todavía conserva una buena cuota de poder en la provincia de Entre Ríos. Fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito en 2012 por la revista Análisis. Se dio un extensísimo listado de inmuebles y bienes que tenía entre embarcaciones, inmuebles, esta casa del parque, el piso en calle Santiago del Estero y La Prida, autos, parte de la isla Puente que se mostró el miércoles pasado en este programa, entre otras inversiones. Allende tiene 4 causas en la justicia.
una por negociaciones incompatibles, otra por enriquecimiento ilícito. La de negociaciones incompatibles tiene que ver con que mientras él era diputado provincial, destinaron unos 128 subsidios no reintegrables de la Cámara de Diputados a una fundación que era integrada por familiares suyos, y a partir de eso desviaron dinero, ¿no? Bueno. Ahí te corriste un poquito. Bueno, ¿y el 11? ¿El 11? Y el 11... porque si no me queda fuera Yelena. Es Sergio Uribarri y su grupo familiar, bueno, que lleva más de 30 años en la función pública. Uribarri está denunciado en la justicia a partir de, la acción de 2 abogados, pero después de una publicación de análisis también. Ahí arranca. También se dio varios inmuebles en Paraná, en Concordia. Buenos Aires. En Buenos Aires. Tenemos acciones o participaciones en empresas como Cryptax, como Ancorar, empresas que prestan dinero, básicamente es Ancorar, ¿no? Negocios en el fútbol, un departamento en Puerto Madero, departamento familiar en Capital Federal, la mansión del Lago de Salto Grande, que se ha mostrado muchas veces en la televisión, pero que es una cosa majestuosa, tremenda, digamos, una super mansión con 8 habitaciones, con cancha de golf, con cancha de fútbol, con un muelle. Y encima tiene la plantación de viñedos que le agregó hace un que se contó el año pasado tiempo. acá, una plantación de viñedos en ese lugar. Totalmente acondicionada, equipada, decorada. Así que en concreto son 11 causas. Estos son 11 causas. Bien, Natalia. Claudia, anticipame lo que viene después de la pausa con Distintos Nayelen. barrios, distintas realidades, los mismos problemas. También vamos a contar los inconvenientes que viven adjudicatarios de viviendas en 2 barrios cercanos a la capital provincial. Problemas de infraestructura, de mantenimiento, falta de respuestas y promesas incumplidas. Ya volvemos. En modo otoño. Canal 9, a tu lado. Billetera Santa Fe cumple un año, con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia, con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Llega Una Noche en el Hotel, una comedia para toda la familia. Pedro Alfonso, Iriana Calabró, Pachu Peña y gran elenco. Paraná, 6 de mayo. Santa Fe, 7 de mayo. Entradas en venta. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Justicia, poder y periodismo, con la presencia del periodista Hugo Alconada Mon. Viernes 22 de abril a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral. ¿Sentís la nariz completamente bloqueada? Descubrí el nuevo Alarnix Spray, que desbloquea tu nariz rápidamente y por 12 horas, aliviando efectivamente la congestión nasal. Nuevo Alarnix Spray Nasal. Creo que todas estuvimos usando durante años el jabón del cuerpo en la vulva. Eso altera el pH vaginal y provoca picazón y ardor. Llegó Evagina Jabón Líquido. Higiene e hidratación específica para la zona vulvovaginal. Con ácido hialurónico, ácido láctico y extracto de caléndula, limpia e hidrata en profundidad, equilibrando el pH vaginal. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Jabón Líquido. Si tenés una construcción no declarada, este es el momento de hacerlo, porque lanzamos una nueva moratoria 2022 que establece beneficios para los propietarios que se presenten espontáneamente a declarar construcciones en el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia. Desde el 1 de abril contás con 6 meses de plazo para la presentación de construcciones no declaradas. Podés presentarte personalmente en el Servicio de Catastro o en el municipio o comuna donde se encuentra radicado el inmueble. Más información en www.santafe.gov.ar/catastro. Sufrir de hemorroides me fue alejando lo que más me gusta, los caballos. Era una pesadilla hacer cualquier cosa. Imagínate apoyar la cola en la montura. Es un sufrimiento por dentro que te anula. Creo que estuve cerca del bisturí.
pero Contractil me cambió la vida. Real, ¿eh? Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. ¿Cansada de promesas para tu pelo que nunca llegan a cumplirse? Yo pasé por lo mismo, hasta que descubrí el nuevo Vagovit Capilar Reparación Intensiva. Su fórmula con pura vitamina A, óleo de argán y maca peruana restaura las zonas dañadas de la estructura del pelo en solo 2 minutos. Reparación de la piel del cuero cabelludo hasta las puntas. Descubrí el nuevo Vagovit Capilar Reparación Intensiva. Me duele el cuello, no puedo moverme. ¿Tenés dolor muscular? Tafirol. Me duele mucho la cintura. ¿Dolor de espalda? Tafirol. Me duele muchísimo la cabeza. Si te duele la cabeza, tomate un Tafirol. No hay más del dolor de garganta. ¿Dolor de garganta? Tafirol. Todos los especialistas lo saben. Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago. Por eso es el analgésico número 1 de la Argentina. Solo Tafirol es Tafirol. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Sé lo que pensás y me pasaba lo mismo, pero me animé con Evacopa. Yo creo que ni siquiera me la podría poner. Vas a ver que se puede. La plegás en forma de C o en forma de twist y queda súper compacta. ¿Es muy complicada de sacar? Estar relajada es clave. Con el dedo presionas de costado para que ingrese aire y se rompa el vacío. ¿Y cuánto dura? Evacopa dura hasta 10 años. 10 años sin generar una montaña de residuos. Vamos, es hora de animarse y cambiar. Anímate al cambio con Evacopa. Disfruta de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario. Deportes, actividades recreativas y paseos gastronómicos. Comprá tus entradas en www.vivisantafe.com. Viví la pasión de los Juegos y conocé nuestra provincia. Turismo, Santa Fe Provincia. En Cetrogar, aprovecha siempre la mejor financiación. Llévate el lavarropas Whirlpool en 18 cuotas sin interés de 5.834 pesos. Aprovecha los envíos a todo el país o retira en tu sucursal Cetrogar. Cetrogar, acompaña tu vida. Último bloque. ¿Qué pasa con las viviendas en este abanico de irregularidades, desprolijidades, casas mal terminadas, beneficiarios que aparecen? Bueno, se habla mucho en nuestro país de la problemática para acceder a una vivienda, pero se habla poco de estas otras cuestiones, de las problemáticas que viven aquellos que después de mucho esfuerzo y mucho trabajo logran acceder a una vivienda y se encuentran con que el sueño de la casa propia se vuelve una pesadilla. Hace ya casi 4 años venimos hablando de los problemas recurrentes que tienen los vecinos del barrio Mutual Modelo 300 Vivienda, problemas que incluso derivaron en una causa judicial de la cual también vamos a hablar hoy. Casas rajadas, sin cloacas, sin agua, problemas con la falta de servicios de colectivos, falta de un centro de salud cercano, el más cercano que tienen los vecinos de ese lugar es el de San Benito, una infinidad de problemas de este barrio que se entregó el 29 de noviembre de 2018 y que desde ese mismo momento vienen los vecinos denunciando todo este tipo de problemáticas. Les llueve ahora, a muchos. A muchos les llueve, claro. Pero no solamente cuando llueve como está lloviendo hoy, sino que las napas están muy al ras de la platea de las casas y es constante que los vecinos se inunden porque al no funcionar el biodigestor, que es el sistema que les permite el tratamiento de líquidos cloacales, se inundan de sus propios líquidos cloacales. Ellos estuvieron dialogando con nosotros una vez más con Cuestión de Fondo y ellos mismos nos cuentan cuáles son algunos de estos problemas. Nosotros cuando habitamos las casas, bueno, nunca supimos que iba a pasar lo que sigue pasando, porque realmente sigue pasando. Las rajaduras empezaron a aparecer mientras todavía estaba el obrador, que le decían que ellos venían y la solución era llenarlo con silicona. Y bueno, hoy esa silicona, la rajadura que yo particularmente en mi casa tenía en la ventana, hoy está infiltrando agua cada vez que llueve y también en los techos empezaron a aparecer en el costado, porque el techo es de chapa, diríamos, se me están rajando las paredes nuevamente y obviamente tendría que ser un trabajo bastante complicado ver si se rellena o si hay que sacar el bloque. O sea, en una casa que tiene no 4 años de habitada,
Yo creo que no le doy mucho para que me va a durar mucho porque realmente... Y esto no es solamente en tu casa, hay otros vecinos de los 300 viviendas que están en la misma situación. Sí, creo que de las 300 casas, creo que todos tuvieron rajaduras. Desde el momento que la entregaron ya se notaban que estaban pintadas como para tapar esa chanchada que hicieron. La casa en sí, las conexiones no están bien hechas porque hemos detectado que a veces hay casas que el desagüe del agua está conectado con la cloaca. El relleno que hicieron en este barrio que va bajando, supongamos yo me inundo, el fondo de mi casa es agua y no tiene dónde ir porque tiene distinta calle. Entonces tengo que hacer todo un trabajo de rellenado, todo que lo hicieron en su momento, pero claro, ahora en estos años que se va asentando, se van notando esas irregularidades que tienen otra caída y no va para el desagüe, sino que va para otro costado. Esto comentaban hace un ratito, cualquier pozo que hacen se llena de agua enseguida, o sea, están muy al ras con las napas. Exactamente, las napas están visibles acá en la manzana 3 y está la 2. Sale por el asfalto, por la vereda, el agua a fil sigue saliendo, o sea que las napas siguen estando, obviamente, eso no se puede controlar y eso es lo que va haciendo que socave dentro de las casas también abajo, por abajo de la platea. Hay problemas también con la cuestión administrativa. Me contabas la cuestión del pago del terreno a la mutual, el pago de la casa al IAPB. Acláranos cómo es la situación. Bien, en un principio nosotros cuando ingresamos al plan de vivienda pagábamos una cuota de terreno. El terreno lo pagábamos en forma particular y IAPB construía la casa. Cuando fuimos a sorteo en el año 2018, se sorteaba la ubicación de cada uno dentro del barrio. Al tiempo de haber realizado el sorteo, empezamos a conocernos entre los vecinos y empezamos a ver irregularidades, como por ejemplo de que ningún vecino que ya haya pagado el terreno tenía escritura de terreno. Releímos los contratos, si bien sabíamos de la existencia del contrato, obviamente nosotros firmamos un contrato con Mutual Modelo, por la que nosotros comprábamos un terreno. Ningún vecino tiene boleta de compraventa. O sea, el terreno nunca fue nuestro. Algo que hasta el día de hoy muchos vecinos se siguen enterando después de 4 años o 6 años que hacen que están pagando el terreno. Releímos los contratos en su momento, fue cuando surge la denuncia del doctor Kisser, el senador, que nos explicó que leyéramos el contrato y en el contrato dice que nosotros, que estábamos pagando el terreno, le donábamos ese terreno a IAPB. Ahí fue cuando empezó la travesía judicial y a través de defensa del consumidor para ver qué solución teníamos, pues no tenemos hasta el día de hoy el valor de la casa que hoy estamos pagando, los que pagan... sobre todo porque la cuota de la casa está aumentando según la paritaria de la provincia, algo que nos enteramos años después. En el 2019 nos enteramos cómo nos iban a aumentar la casa. Hoy la cuota de aquel que haya estado pagando al día debe estar alrededor de los 12, 13 mil pesos. La causa está después de que varios vecinos fueron a Fiscalía de la provincia y se presentaron ante la Fiscalía. Eso está encajonado en la justicia. Y en defensa del consumidor, en el año 2019 tuvimos un par de reuniones con Mutual Modelo y la gente de las empresas, los representantes de las empresas que estuvieron a cargo de la construcción. No se presenta nadie del IAPB. Lo que nosotros vemos es que evidentemente esto es político, no sé desde dónde, si desde Nación, si de provincia solamente, pero sí sabemos que está cajoneada por las autoridades que están ahora en este momento a cargo del área, ¿no? Nombrábamos la denuncia penal que realizó el entonces senador provincial Raimundo Kisser, consultado
por este programa ayer nos decía Kisser que lamentablemente esa causa está dormida, está cajoneada, tal como dicen los vecinos, y lamenta también, o sostiene que debería haberse actuado con más rapidez teniendo en cuenta la situación social de estas personas. A 3 años de la denuncia también hablé con el fiscal Gonzalo Badano, quien tiene a su cargo la causa. 3 años de investigación penal preparatoria, todavía está en esa etapa la investigación, solamente se avanzó en producir una designación de abogados, defensores, quienes están denunciados como responsables de esta situación son los ex titulares del IAPB, Oscar Marelli y Alfredo Francolini, y los titulares de las empresas constructoras, Néstor Cesech, Miguel Mariza, Rubén Oscar Grasso, que son titulares de Adelco Viano Construcciones, de Cavalli Sociedad Anónima y de RP Construcciones. Casualmente, las mismas empresas que también construyeron el barrio Procrear, del cual vamos a hablar en unos minutos, y que también, como recordábamos, tuvieron que ver con la cumbre del Mercosur, que también terminó en una denuncia penal. Otro de los problemas de los cuales vamos a hablar hoy tiene que ver con un barrio completamente distinto. Uno podría pensar, bueno, estos problemas que tienen los vecinos del barrio Mutual Modelo tienen que ver con el Estado, la ineficiencia del Estado para gestionar este tipo de construcciones, o también la cuestión de que se trata de viviendas sociales. Sin embargo, hay vecinos de otro barrio, un coqueto loteo ubicado en Colonia Ensayo, que tienen prácticamente los mismos problemas que los vecinos de Mutual Modelo. Sin embargo, ellos hicieron una operación privada, compraron sus terrenos en este loteo, recibieron infinidad de promesas sobre un barrio privado con canchas de fútbol, canchas de básquet, con salón de usos múltiples, con un muelle privado, y sin embargo nada de esto se ha cumplido. Estuvimos dialogando con ellos justamente el día en que decidieron cortar el acceso, cansados de realizar reclamos. Escuchamos lo que nos decían. Tenemos una promesa desde el 2016 de escriturar dentro de 6 meses. La última reunión que nos dijeron, dentro de 6 meses se escrituraba. La realidad es que hace 4 años, por lo menos compré yo, con una promesa de escritura de 2 años. O sea que al 2018, 2019 ya teníamos que tener escriturado. La realidad es que pasaron más de 3 años ya después de esa promesa y todavía no hay una realidad de esa escritura. ¿Qué es lo que está frenando la posibilidad de hacer esa escritura? La realidad es que nosotros nos encontramos con los papeles. Los papeles los manejan tanto la desarrolladora conjunto con la inmobiliaria y es una realidad que no tenemos ningún contacto con esos papeles. Pero en base a lo que nosotros tenemos de la palabra de ellos es que va pasando el tiempo y que no tenemos la escritura al fin y al cabo. Y bueno, después padecemos un montón de cosas como falta de agua. Se nos ha cortado infinita de veces el agua porque lo pueden ver más allá. Disponemos de un solo tanque para abastecer a todos, todo lo que es Tierra Alta 1, ¿no? Nos hemos quedado sin agua durante una semana completa. La verdad que no sabíamos qué hacer, si no fuera porque ingresan a vendernos agua en bidones, es una realidad. Muchas veces cuando hay pequeñas tormentas, pequeños vientos, ya directamente nos quedamos sin luz. Siempre nos pasa lo mismo.